Hola queridos amigos y hermanos, soy el hermano Jorge y estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes en BPB Cristianos por el Mundo. Hoy, como siempre, traigo un nuevo estudio, un nuevo análisis y quería compartirlos con ustedes. Pero antes quisiera orar. Padre, te doy gracias por este momento en que puedo compartir estas cosas con mis hermanos y hermanas. Te pido que tu Espíritu Santo nos esté guiando en esta hora y esté trayendo verdad y revelación a nuestros corazones y esté despejando de toda duda nuestras mentes. Te lo pido en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, he decidido hacer este estudio en 2 videos, para que no sea demasiado pesado. Bien, el judaísmo mesiánico. ¿Qué es el judaísmo mesiánico? Bien, este es un movimiento que surgió en el siglo XIX en Londres, como una denominación judeo-cristiana. Y paralelamente también surgió en Hungría, mientras que en 1915 se organizó en Estados Unidos y ya en 1925 fue a nivel internacional. Para la década de 1960 se renovó en este último país, en Estados Unidos, con el nombre de judaísmo mesiánico. La doctrina, por eso es que yo hoy traigo este estudio, la doctrina que ellos profesan puede llegar a traer confusión a aquellos creyentes que no tienen un buen conocimiento de las Escrituras, ¿sí? Y ante todo, quería compartirles que los judíos mesiánicos no se consideran cristianos. Ellos no se consideran para nada cristianos, porque dice que Jesús no vino a fundar una nueva religión llamada cristianismo, sino que Él continuó cumpliendo el judaísmo, ¿no es cierto? Y que Él es el Mesías. Bueno, ellos ya de por sí no se consideran cristianos. Bueno, y los judíos mesiánicos han reconocido que Jesús, a quien llaman Yeshua o Yahshua, han reconocido de que Él es el Mesías, ¿sí? Y se consideran a sí mismos como judíos en lo religioso y se autoproclaman como los únicos y verdaderos seguidores de la Torá, ¿sí? Pero aquí hay una cosa, dice, tanto los judíos ortodoxos como los judíos conservadores y los judíos reformados, ¿sí?, rechazan de plano a los judíos mesiánicos y no los consideran para nada judíos, sino cristianos, porque aceptan a Yeshua como el Mesías. Y bueno, y están en contra del Nuevo Testamento. Sabemos que los judíos no creen en el Nuevo Testamento. Bueno, este movimiento nació con el fin, con la obsesión, digámosle, de convertir judíos al cristianismo. Con ese fin fue fundado este movimiento, ¿no es cierto? O sea, con el fin de atraer a judíos al cristianismo y convertirlos. Ahora, uno de los peligros que este grupo representa es que descalifican el Nuevo Testamento. ¿Por qué?
Porque primero y principal está escrito en griego, ¿sí? Y entonces ellos dicen que fue objeto de manipulación, que se tergiversaron algunas cosas, y bueno, entonces ellos no lo aceptan, digamos, no tienen plena confianza en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque está escrito en griego, ¿no es cierto? Dicen que fue adulterado, y ellos aducen que tienen los originales, que están escritos en hebreo, pero es imposible, porque fue escrito en griego, y además los originales no se tienen. Lo único que se tienen son copias de copias de copias de copias. Quizás alguna parte haya sido escrita en arameo, pero jamás en hebreo. Fue escrito en griego, ¿sí? Entonces ellos no confían plenamente en el Nuevo Testamento. Ahora, el desacreditar el fundamento del cristianismo, como es su máximo exponente, el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Ese debe ser uno de los puntos de alarma para las personas que se acercan a este movimiento, ¿sí? Entonces, el hecho de que acepten a Jesús como el Mesías, ¿sí?, no significa que ellos crean realmente en que Jesús es Dios. Son dos cosas muy, pero muy diferentes. No creen, por ejemplo, como creemos nosotros, los cristianos, no creen en la Trinidad. Para ellos el Espíritu Santo es como si fuera la esencia de Dios o el poder de Dios. Esto me hace acordar a los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿no es cierto? Ellos no creen en el Espíritu Santo como una persona. Yeshua o Yahshua es el nombre que le dan a Jesús. Ahora, no habría ningún inconveniente en ese nombre, digamos, porque por ejemplo, Juan es un nombre en español, y John significa lo mismo que Juan, pero en inglés, ¿sí? Pero lo que hacen estos grupos es ir desacreditando el nombre de Jesús, porque es el nombre griego, ¿no es cierto?, de Jesús, y dicen que no significa nada y proviene de un Nuevo Testamento manipulado, ¿sí? Que uno no puede decir más Jesús, tiene que decir Yeshua o Yahshua, ¿sí? Ahora, de esta forma, estos grupos van introduciendo su doctrina hasta que el creyente ya deja de llamar a Cristo con el nombre de Jesús para llamarlo Yahshua HaMashiach. Fíjense, es muy diferente Jesucristo a decir Yahshua HaMashiach, que significa Jesús el Mesías. Nosotros decimos Jesucristo, o sea, el camino, ¿cierto? El Cristo, que también significa Mesías. Pero, por ejemplo, como ellos, no digo todos, pero varios grupos, no creen que Jesucristo o Yeshua, no creen que es Dios, sino que creen que es un ser creado. Otra vez volvemos a los testigos de Jehová, muy parecido esto. Por ejemplo, mientras que otros creen que, fíjense la diferencia, que es Dios, pero ojo, no es el Dios de la Trinidad, el Dios Hijo, sino que es Dios mismo,
O sea, es el Padre encarnado que vino a la tierra como Jesús. ¿Sí? Ellos no aceptan la Trinidad. O sea, la Trinidad como nosotros creemos es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, en sus cultos, con canciones hebreas, con danzas davídicas, que son muy bonitas, son muy, muy lindas, ¿no es cierto? Ellos van reemplazando la cruz de Jesucristo por el Maguen David, por la estrella de David. Van cambiando, como dije antes, a Jesucristo como Yeshua HaMashiach y llamando a Jesús Yeshua, ¿no es cierto? Desechando la Trinidad por completo y desechando el Nuevo Testamento por estar escrito en griego y por ende no ser confiable. Entonces, van llevando a las personas poco a poco, ¿no es cierto? Van llevando a que las personas vayan dejando de lado la Biblia, ¿sí? Y se vuelquen a aprender la Torá, y el resultado es volverlas a la ley de Moisés. Quiere decir que el sacrificio de Jesucristo en la cruz es como si no tuviera una importancia como la que realmente tiene, porque es como que van introduciendo nuevamente, mejor dicho, poniendo a las personas bajo la ley, poniéndoles el yugo de la ley sobre sus cabezas. Otra de las cosas que los caracteriza es que son observantes del sábado como un día dedicado a Yahweh. Ese es el nombre que le dan a Jehová o Yahvé. ¿Sí? Y nos consideran a nosotros, a los cristianos, como paganos, idólatras y romanos. ¿Por qué? Porque dice que hemos cambiado el día de dedicación a Yahweh, que es el sábado, lo hemos cambiado en domingo. Y hay algo muy particular, es que ellos dicen, como algunos amigos adventistas también, dicen que todo aquel que no observa el sábado, pues está en los 10 mandamientos, pierde la salvación. O sea que ellos están haciendo el día sábado, lo están haciendo igual a Cristo. O sea que el observar el día sábado tiene el mismo valor que el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Interesante, nada más errado, nada más equivocado. Después, bueno, tienen otras características, por ejemplo, van reemplazando los nombres de los discípulos, le llaman, a los discípulos le llaman nombres hebreos, talmudín, y mezclan palabras hebreas con el español, porque eso es como si diera más autenticidad, ¿no es cierto? Como que fuera, esto es lo verdadero, ¿sí? Es como, por ejemplo, en algunas regiones de Estados Unidos, que tienen frontera con México, se habla una mezcla de inglés con español, que sería el Spanish, ¿no es cierto? O, por ejemplo, mezclar palabras del portugués con el español, llamado portuñol,
Y eso se da en las fronteras entre Argentina y Brasil, creo que Paraguay y Brasil, Uruguay y Brasil. ¿Sí? De un lado hablamos español y del otro lado hablan portugués. Bueno, la gente que vive en las fronteras y que tienen relación, porque van, cruzan de un lado a otro, ellos mezclan el español con el portugués y pues como resultado da una mezcla llamada portuñol. Y bueno, ellos se entienden así. Bueno, a raíz de este movimiento, resulta que en Latinoamérica, y esto es lo más significativo, hay creyentes que se consideran hebreos. Sí, se consideran hebreos. Y creen que descienden de las 10 tribus perdidas de Israel. Dice, y hasta pagan para que les confeccionen árboles genealógicos para buscar antepasados hebreos, como algún antepasado hebreo, judío o israelita, como si esto fuera algo, no sé, yo digo, para Dios, no somos un mismo pueblo, no somos todos iguales. ¿Es mejor el judío o es mejor el gentil? ¿Cómo es? ¿O Dios me escucha más y si yo hablo en español o si digo algunas palabras en hebreo? Si yo llamo Yahweh, entonces Dios inclina mejor su oído y me escucha. Bueno, dice que hay muchos cristianos evangélicos que consideran a Jerusalén como una ciudad santa y a Israel como una tierra también santa y que su pueblo es un pueblo bendecido, ignorando que por haber rechazado a Jesucristo como Salvador y como Señor, como el Mesías, se granjearon el rechazo temporal de Dios. Miren, yo quisiera que leamos Lucas capítulo 13, versículo 34, y que son palabras de Jesús, ¿no es cierto? Y así nos podemos dar una idea, ¿no es cierto? Vamos a buscar acá en esta Reina Valera, les dije Lucas capítulo 13, versículo 34 al 35. Y dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa es dejada desierta hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Estas son palabras de Jesús. Son palabras de Jesús. Entonces, Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. No solo lo negaron, sino que conspiraron contra él y pidieron su muerte. No lo ejecutaron, pero pidieron su muerte, hicieron lo imposible para matar al Mesías. Ya lo habían matado en su corazón. Y muchos cristianos viajan a la tierra de Israel para conocer la tierra donde anduvieron los profetas, donde caminó Jesús, para recibir bendiciones.
no tienen idea de cómo se refieren a Jesús en el Talmud. No tienen idea de los escritos que hay en contra de Jesús en el Talmud. ¿Sí? Si lo supieran, cambiarían totalmente su óptica. No estoy hablando en contra de los judíos ni nada por el estilo. Simplemente lo que acabo de leer, Lucas capítulo 13, versículo 34 al 35, ¿sí? Habla bien claro de que el Mesías vino a su pueblo y no quisieron recibirlo, y el Señor se apartó de ellos. ¿Para qué? Para dar lugar a que entraran todos los gentiles, ¿sí? Luego, hasta que, por eso dije que se granjearon un rechazo temporal de parte de Dios, ¿sí? Luego, cuando entre ya la plenitud de los gentiles, o sea, todos los gentiles que tienen que entrar, entonces el Señor se volverá a Israel y tratará con Israel, ¿no es cierto? Pero por el momento, Dios los ha dejado de lado. ¿Qué dice la palabra? Que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Entonces, ¿qué bendición van a buscar? No lo entiendo. Muy bien. Para los judíos mesiánicos no existe ninguna división en la Escritura. Por eso enseñan que se debe seguir observando los mismos mandamientos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Era lo que yo decía antes. Jesús para ellos no vino a fundar ninguna religión, sino que vino a continuar con el judaísmo. Ellos consideran a la Torá en plena vigencia. Dicen de ella que la Torá es eterna. Lamentablemente utilizan versiones de la Biblia que están ajustadas para apoyar su creencia, como la versión Kadosh. Acá tengo una de ellas, la versión Kadosh. ¿Sí? Esta versión está de tal forma escrita, impresa, que apoya lo que la teología, lo que ellos profesan, la fe que ellos profesan, ¿cierto? La creencia, mejor dicho, que ellos profesan. O sea que está ajustada, está adaptada a su doctrina, a su creencia. Entonces, por ejemplo, yo puedo leerles Romanos capítulo 6, del 14 al 15, de la versión Kadosh, y lo voy a leer, y dice así, pues el pecado no tendría autoridad sobre ustedes porque no están bajo legalismo, y entre corchetes, bajo la ley, sino bajo misericordia. Yahweh no lo permita. Ahora vamos a ver lo que dice la versión original Reina Valera. Y dice así: porque el pecado no se enseñoreará sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Aquí tenemos que notar lo siguiente: como ellos, en lugar de decir estamos bajo la ley, ellos dicen bajo legalismo. En vez de decir estamos bajo la ley, dicen
estamos bajo legalismo. Y en lugar de gracia, ellos dicen misericordia. Quisiera leerles, lo tengo aquí, el significado de gracia. El significado de gracia es don o favor que se hace sin merecerlo, concesión gratuita. Ese es el significado de la gracia. Lo vuelvo a repetir. La gracia es un don o favor que se hace sin merecerlo. Es una concesión gratuita. Es algo que se da gratis a alguien que no lo merece. Bueno, eso es gracia. ¿Sí? Es recibir un favor, recibir un don sin merecerlo. Eso significa gracia. Ahora vamos a leer el significado de misericordia. La misericordia es virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenos. Lo vuelvo a leer. ¿Qué significa misericordia? Misericordia significa virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. Si bien estas dos palabras son fundamentales en la doctrina cristiana, porque son fundamentales, ¿sí? Es un regalo, por la gracia se nos concede salvación por creer en Jesucristo. Es un regalo que nosotros no merecíamos, ¿sí? Que por creer en Jesucristo, ¿no es cierto?, recibimos la salvación. Es así. Y recibimos misericordia de parte de Dios porque nos arrepentimos de nuestros pecados y de esta manera recibimos el perdón de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando ellos hacen mención al legalismo, se refieren a que Jesús vino a quitar el legalismo de la ley, ¿sí? Mas no la ley de Moisés. Eso es lo que ellos dicen. Es un poco también lo que creen los adventistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen que la Torá es eterna. Entonces, Pablo hace en este capítulo una diferencia entre la ley y la gracia. Cuando se les cita a ellos Romanos 6, 14, 15, ellos aseguran que Pablo no está hablando de la ley, sino que está hablando del legalismo, de las tradiciones rabínicas, y que Jesús vino a abolir las tradiciones rabínicas, ¿sí? Eran los que los rabinos agregaban a la ley, ¿sí? Y la hacían mucho más pesada de lo que era, ¿sí? Bueno, entonces dicen que Jesús vino a abolir el legalismo que habían creado los rabinos, ¿sí? Y que le habían añadido a la ley y que la hacían muy pesada y muy difícil de llevar, y no vino a abolir la ley de Moisés, que la ley de Moisés está en plena vigencia. Como dije antes, si no observamos el sábado, nosotros los cristianos directamente perdemos la salvación. Bueno, queridos hermanos, yo considero dejarlo hasta aquí, este estudio, para proseguir con otro video donde vamos a explayarnos más. Pero por el momento me parece acertado parar aquí y bueno, y continuar con el próximo video, ¿sí?
¿sí? Para no hacerlo tan, digamos, para dar lugar a meditarlo tranquilamente. Bueno, me gustaría saber algún comentario que tengan con respecto al video, qué opinan ustedes. Y bueno, nos vamos a ver en el próximo video. Les mando un abrazo, muchas bendiciones y que el Señor llene sus corazones y despeje sus mentes de toda duda. Bueno, me despido de ustedes con una oración, ¿sí? Padre, te doy gracias por este momento que pude pasar con mis hermanos, hablando de tu palabra, Señor, y sabemos que el adquirir conocimiento de tu palabra, Señor, significa vida. Gracias te doy, Padre, gracias te doy por este momento. Señor, bendice a mis hermanos. Señor, llénalos de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo los guíe en todo momento, que tu Espíritu Santo traiga, Señor, sanidad a sus vidas, que tu Espíritu Santo traiga liberación a sus vidas, que tu Espíritu Santo esté supliendo toda necesidad, Señor, y que estés cumpliendo todo anhelo de sus corazones. Te doy gracias, Señor, y te bendigo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Amén.